Ahí está. Y les comparto pantalla. Bien, entonces vamos a ver la primera parte que tiene que ver con el análisis de las zonas laterales. El primer concepto que vamos a estudiar es el denominado la zona libre. Hablábamos que en el diseño ideal de la zona lateral de una carretera nosotros debíamos tener después del carril de circulación una zona que sea más o menos plana o de pendientes que sean suaves a efectos de que si un vehículo se sale del carril pueda ya sea circular, maniobrar en esa zona libre, en esa pendiente, en esa zona lateral y regresar a su carril de circulación o bien detener el vehículo, controlarlo y detenerlo, aunque a lo mejor no sea capaz de volver el carro inmediatamente a la circulación, ¿verdad? Tenemos esos dos comportamientos, que yo circule por ahí y simplemente me devuelva y siga, o que, bueno, por lo menos pueda detener el carro sin que se vuelque o que vaya a dar a un precipicio. Y que para que eso yo lo pueda realizar, yo necesito que esa zona sea no solamente suficientemente plana, no tan inclinada, sino que además esté libre de objetos contra los que yo pueda chocar, que tengan una rigidez muy alta para que ese choque sea, digamos, sea contundente. Entonces, tengo que estar libre de esos objetos. No significa que en esa zona no puedan haber algunos elementos. Yo podría tener y necesito tener, por ejemplo, la señalización vertical de la carretera. Pero la idea es que entonces esos elementos de señalización, de postes de iluminación y cualquier elemento decorativo, plantas, etcétera, para embellecer la carretera, no tengan un alto nivel de rigidez o que esos elementos estén especialmente diseñados como sistemas que le llamábamos abatibles, que se vayan a doblar, que se vayan a quebrar, etcétera, para que no representen un riesgo. Entonces, esa zona, ese espacio requerido es lo que se conoce como zona libre. Entonces, yo puedo tener, en términos de zona libre, puede tener varios apellidos. Una cosa de la zona libre que yo tengo disponible. Eso es ya en carretera físicamente, ese espacio que se mide desde el borde del carril, medido a partir de la demarcación horizontal de la línea borde lateral, de borde derecho, hacia afuera, hacia la zona lateral. Incluye el espaldón, se hace espaldón pavimentado o no pavimentado, incluye ese espaldón y bueno, todo el terreno que exista ahí hasta que me toque con el primer objeto rígido, peligroso, con el que yo pueda chocar, o con una cuneta muy profunda o un desnivel o cualquier riesgo que que se considere pues peligroso, ¿verdad? Cualquier objeto o condición que se considere peligrosa que esté ahí al lado de la carretera. Eso sería lo que yo tengo disponible. Luego podría ser o existe otra zona libre que llamamos la zona libre necesaria o requerida. Entonces eso es no lo que tengo, sino lo que necesito para que yo considere que tengo un espacio suficientemente amplio, un ancho suficiente y seguro para que ocurra lo que decía al inicio. Yo pueda maniobrar o pueda tener el carro sin chocar, sin volcar. Esa zona necesaria, zona libre necesaria o requerida, puede ser que sea más pequeña que la zona libre disponible o puede ser que sea mayor. Si la zona libre necesaria es mayor que la zona libre disponible, pues yo lo primero que tengo que buscar es tratar de ampliar esa zona libre. Ya sea, como ya lo hemos mencionado también algunas veces, es
Si hay elementos, quitar esos elementos de ahí, removerlos, sustituir, poner más material para aplanar un poco más el terreno, porque podríamos hacer una condición como la de este lado izquierdo, donde la zona libre disponible es solamente el ancho del espaldón. Y luego tengo aquí un talud muy inclinado, que no es seguro, aquí el vehículo va a volcar o va a seguir derecho hasta el fondo, ¿no? Entonces, aquí tengo una zona libre disponible muy pequeña, seguramente menor a la zona libre necesaria. Entonces, yo podría aquí, con movimiento de tierra, ampliar esa zona libre. Entonces, esa sería una primera estrategia. Si no es posible, porque no es simplemente un simple talud, sino que lo que tenemos realmente es un nivel muy importante, un guindo allí, ¿no? Estamos pasando de una carretera montañosa y lo que tenemos allá abajo, no, eso no es posible rellenarlo, no es sensato. Entonces uno podría pensar entonces en colocar un sistema de contención para evitar que el vehículo vaya a pasar a esa zona ya de riesgo. Ok, entonces, ¿qué consideramos nosotros seguro o no? A ver acá. Perdón, creo que esto se pasó. Ahora sí. Cuando estamos hablando de los taludes, y esos taludes son en terraplén, nosotros vamos a clasificar o vamos a considerar que es plano cualquier talud, cualquier inclinación que sea menor o igual que 1 a 6, ¿verdad? Uno vertical por cada 6 metros baja solamente uno. ¿Okay? Esa es una pendiente suave. Cualquier cosa que sea de 1 a 6 o más plano es plano. Eso significa que aquí ese terreno es perfectamente recorrido por el vehículo, puede maniobrar, si se salió, por ahí va a recorrer, se va a mover perfectamente, va a recuperar y va a regresar a la carrera. Eso es plano, eso no, aquí el talud o el terreno no representa absolutamente ningún riesgo de volcamiento ni de ningún tipo. ¿No? Eso sería lo ideal, eso es plano. Luego pasamos a un segundo nivel y es un talud que es traspasable. Traspasable significa que el vehículo no se va a volcar ni va a seguir derecho. Y recuperable. Recuperable es que a pesar de la inclinación que tiene, el vehículo no se vuelca y no solo eso, sino que todavía ahí puede maniobrar, puede circular y puede regresar a los carriles de circulación. Eso sería un talud seguro. Eso ya son taludes por encima de 1 a 6 y hasta 1 a 4. Uno vertical a 4 horizontal. Entonces, este otro segundo nivel, todavía ese talud lo consideramos un talud seguro. Ya el límite sería lo que llamamos un talud aceptable. ¿Qué es aceptable? Que el vehículo no se vuelca. Sin embargo, ya es más difícil que el carro pueda maniobrar ahí. Ahí podría ser que el vehículo no frene, no logre detener el vehículo y vaya a dar hasta el final del talud, hasta el fondo, porque no se puede recuperar. Hablamos de recuperar cuando yo puedo maniobrar en el talud y puedo regresar a la carretera. Entonces, algo así uno lo podría considerar aceptable, pero no es completamente seguro, ¿no? Entonces, en este tipo de taludes, sí es muy importante que a lo largo de todo, seguimos. Para compartir estas imágenes no sé. Ya. Decíamos entonces que en estos taludes que van de 1 a 4, ya están por encima de 1 a 4 y hasta 1 a 3,
Aquí es muy importante que a lo largo de todo el terreno, de todo ese talud, no importa qué tan amplio sea, no exista ningún obstáculo, ningún árbol, ningún elemento, porque como el vehículo no se va a poder recuperar, él va a seguir derecho hasta el fondo del talud. ¿Sí? Entonces ese sí tiene que estar completamente despejado, ¿verdad? A lo mejor el vehículo pueda parar, pero lo más seguro es que siga derecho. Y luego ya taludes que están por encima de esa inclinación, mayores de 1 a 3, eso ya es una condición considerada crítica, no segura, no traspasable. Es decir, ya el vehículo ahí es muy probable que se vaya a volcar. Entra ahí y según el vehículo se vuelque. Entonces, estos son los criterios que están establecidos para poder clasificar los terrenos y los taludes. En los taludes en corte, la clasificación es la siguiente. Un talud que sea más plano que 1 a 2 es lo que se considera seguro. Si es mayor que 1 a 2, siempre y cuando la altura máxima de ese talud sea 1,20 m, no más allá, entonces se considera que es un talud todavía seguro o aceptable. Eso significa que, bueno, el vehículo a lo mejor puede subir ahí, pero el talud no lo va a volcar. Y luego ya es crítico cuando ese talud tiene una inclinación mayor a 1 a 2 y tenga una altura de más de 1,20 m, porque eso es igual, puede generar volcamiento o que incluso el vehículo, pues entonces va a subir por el talud y como decía, se pueda volcar o pueda colisionar. Ya si es muy, muy inclinado, pues ya empieza a convertirse más bien en una especie de pared con la cual yo puedo chocar. Y como estos son taludes, eso comienza a ser mayor nivel de riesgo en la medida en que el talud tenga pues piedras, rocas y tenga pues ahí deformaciones que puedan generar daño. Si el talud fuera inclinado completamente y fuera bien liso y plano y no tuviera ni ramas, ni árboles, cosas así, entonces aún un talud completamente vertical uno lo podría considerar como no riesgoso. Bien, entonces, eh, ok, esos son entonces los criterios que me permiten a mí revisar el terreno y ver en qué condición caigo, si es una condición segura. Segura. ¿Qué pasa entonces cuando yo tengo taludes que están en esa condición? Vamos a ver. Veamos estos de terraplén. ¿Qué pasa si mi talud es de 1 a 6? Decíamos, es plano y por lo tanto, yo el espacio que voy a requerir, de acuerdo con los criterios que vamos a tener ahora, es que en el cálculo de la zona libre necesaria, tengo el talud plano, entonces simplemente calculo la zona libre necesaria y si yo tengo ese ancho en un talud plano o incluso en un talud traspasable y recuperable, estamos hablando en cualquier talud entre 0 y hasta 1 a 4, si yo tengo esa zona libre necesaria despejada de objetos peligrosos y de choque, yo digo, esa zona lateral es segura. ¿Qué pasa si tengo un talud entre 1 a 4 y 1 a 3? Yo voy a decir, bueno, ese terreno tiene una pendiente todavía aceptable, más o menos segura, pero ahí, como les decía, la zona libre necesaria no va a ser suficiente. Aun cuando esa zona libre necesaria esté toda despejada, yo voy a necesitar que esté totalmente despejado, no solo ese ancho, sino todo el talud, todo el terreno, ¿verdad? Porque si no, como es no recuperable, el vehículo va a seguir derecho posiblemente hasta el fondo.
Y obviamente ya cuando tengo taludes mayores de 1 a 3, pues simplemente el mismo terreno es un objeto, representa un riesgo por volcamiento. Y ahora vamos a pasar al cálculo de la zona libre necesaria. Aquí entonces utilizamos esta tabla 11.3, la cual me define cuál es ese espacio mínimo necesario despejado de cualquier riesgo, cualquier peligro, dependiendo de cuál es la velocidad de circulación y el nivel de tráfico que tenga la carretera. También dependiendo de cuál es si el talud que tengo, siempre y cuando ese talud esté clasificado como un talud seguro o aceptable, ya sea en corte o en relleno. Entonces esta tabla me dice la cantidad de metros que yo necesito. Como mínimo, suponiendo que tengo una sección recta, ¿verdad? Que la carretera es recta y que los taludes, como decíamos, tienen esa condición de considerarse seguros, de menos de 1 a 3 o de menos de 1 a 2 o de hasta 1 a 2 en corte, pero con menos de 1,20 m de altura ese talud. Entonces, fíjense, si yo tengo una carretera con velocidades de menos de 60 km/h, ven que en función del TPD, lo que necesito es alrededor de 3,5 m, 4,5 m. Ya cuando hablamos de 60, carreteras entre 60 y 80 km/h de circulación o de velocidad de diseño, ocupamos alrededor entre 5 y en el caso de carreteras ya con mucho tráfico, de hasta 6 metros de ancho en taludes de relleno, ¿verdad? De terraplén. Entre 80 y 100, pues entonces ya esos anchos ya podrían llegar a ser incluso hasta 8 metros. Esto es la zona libre mínima, mínima necesaria suponiendo o una sección recta. Estas zonas libres mínimas se van a ampliar si yo la sección de carretera, el tramo que estoy analizando, ya tiene curvatura, porque entonces ahí la probabilidad y la aceleración centrípeta va a hacer que el vehículo recorra más metros. Entonces, en esas condiciones, yo tendría, en función del radio de curvatura, que aplicarle un factor de corrección a esa zona libre. Esos factores, como ven, dependiendo de la curvatura, van a llegar inclusive hasta 1,5. Cuando el radio es más pequeño, yo reduzco el radio, entonces se podría incrementar hasta en un 50%. Ya puede ser entre 20, 30 o hasta 50% el incremento de esa zona libre mínima, bueno, esa zona libre mínima, ¿verdad? Decíamos, ¿ese criterio para qué sirve? Para poder revisar en planos o en carretera si la zona lateral que yo tengo es suficiente para garantizarla como segura. A veces sucede que yo necesito, no sé, hablemos de que ocupa 3,5 m, porque es un tramo recto y por las condiciones que tiene estamos en una condición de estas. Por ejemplo, tengo una carretera, es de baja velocidad, y según el tráfico, es poco tráfico, entonces ocupo 3,5 m. Entonces yo voy al terreno y veo que si yo mido 3,5 m desde el borde del carril, desde la línea blanca de borde derecho, hacia afuera, sí, tengo un terreno que es más o menos plano, no representa ningún problema las pendientes, tengo hasta 3 metros, 4 metros, lo que ocupo son 3,5 m, tengo hasta 4 metros de ancho. Eso es un poco la fotografía que les había mostrado hace un rato de un tramo ahí de la Florencio del Castillo que tenía árboles. Pero resulta que en esos 3,5 m tengo un árbol ahí en medio, tengo una cuneta, tengo varias cosas. Tengo un sistema de canalización de aguas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces yo me fijo que si yo quitara esos elementos de ahí, quito los árboles, pongo unos arbustos o lo dejo eso simplemente como zona verde sin ningún elemento, sin obstáculo, pongo una parrilla encima de la alcantarilla, ya con eso
tengo esos 3,5 metros garantizados, libres de todo. Entonces, esa es la solución ahí. Ahí yo no recomendaría poner barrera. Va a ser un gasto innecesario, me va a salir más barato y además es más seguro conseguir esa zona libre que el poner una barrera. Ya, el compañero ya nos decía, yo pongo una barrera y si tengo problemas de instalación o de materiales o especificación, pues la barrera a lo mejor no me va a garantizar la seguridad. Entonces, yo puedo con eso tener este criterio de decir, mira, aquí yo puedo tener un ancho suficiente y lo puedo convertir en seguro si hago estos 2 o 3 cambios. Habrá con carreteras o condiciones en donde por la topografía, porque estamos pasando por un viaducto, porque lo que sea, no puedo garantizar esa zona libre que calculé. Bueno, entonces ahí lo que estoy identificando es que tengo un problema y un nivel de riesgo. Si no logro conseguir una solución para eliminar esos riesgos que existen, pues no quedaría otra que o bien, por ejemplo, sustituir los postes por una tecnología de postes colapsables o flexibles, si es que es eso lo que me está generando un riesgo. Y si no, pues entonces al final la solución podría ser colocar un sistema de contención vehicular, o bien, si eso no fuera posible por alguna razón, porque no hay espacio para instalar el sistema, porque no hay un ancho suficiente para que un sistema pueda eh, deformarse lateralmente, pueden haber algunas cuestiones particulares, bueno, al menos yo podría poner señalamiento preventivo, poner buena iluminación, demarcar los riesgos o los peligros con alguna cinta reflectiva, con alguna pintura que lo haga muy visible. Eso como último recurso. Ok. ¿Hay alguna duda o comentario de esta primera parte? No. Ok. Bien, esta otra imagen, este otro gráfico, lo que me permite es también o analizar una cuneta en forma triangular para determinar si esa cuneta la puedo considerar segura o no. Entonces, en el gráfico tenemos eh, estas dos inclinaciones, ¿verdad? Aquí tenemos los carriles de circulación. Entonces, aquí tenemos la primera cara de la cuneta, que es la que está al borde del carril o del borde del espaldón, y luego la cara siguiente. Esta es la que vamos a llamar V1H1 y esta V2H2. Entonces, este gráfico muestra una combinación de ambas pendientes. Están las pendientes puestas en formato decimal o en la escala o la relación vertical a horizontal. Entonces, en cualquiera de los dos casos, vamos a tener la combinación de esas pendientes y vamos a tener un área que dice aquí secciones preferibles. Esas combinaciones de sección de caras, lo que me dice es que todo lo que esté adentro, por debajo de esta curva, vamos a considerarlo como un diseño que es seguro. Es decir, que el vehículo podría circular por allí sin riesgo a que se vuelque en la cuneta y vaya a tener ahí una dinámica complicada. Esto es lo que consideraríamos seguro, secciones preferibles. Luego hay una sección aquí donde tendríamos la relación de más o menos vamos a ver aquí, de 1 a 3 en la primer cara y una sección hasta de 1 a 2 en la segunda cara. Esa ya es una cuneta que ya sus inclinaciones podrían empezar a generar algún nivel de riesgo, pero en una carretera, sobre todo si no son de muy alta velocidad, uno podría aceptar que esas secciones como secciones seguras. O sea, eso todavía es aceptable. Pero cualquier combinación de secciones por fuera de esa zona las vamos a considerar como secciones que no son seguras. Eso ya generan riesgo de volcamiento. Si eso sucede, también tenemos entonces varias alternativas. Algunas podrían ser, bueno,
En nuestro país podría ser difícil porque aquí en todo lado llueve mucho, pero si la zona fuera más o menos seca y la cantidad de caudal que pasa por ahí no es demasiado, uno podría poner alguna combinación de materiales con alguna granulometría, ¿verdad? Que permita el paso del agua, pero que si el carro pasara ahí por encima, no se vaya a volcar. Pero por supuesto, eso va a ser poco probable o una buena alternativa porque al instalar ahí algún material, pues eso obviamente está reduciendo la sección hidráulica y si la cuneta tiene la forma que tiene por la cantidad de agua que tiene que manejar, eso podría comenzar a generar algún riesgo de que el agua pues se vaya a salir, ¿no? De ahí, vaya a inundar la carretera, etcétera. Entonces eso es poco probable. O sea, tendría que ser un lugar muy seco para que eso sea una alternativa válida. Si no, la otra es, bueno, si estamos en una etapa de diseño, pues rediseña la cuneta, o si no, trate de ponerle aquí encima las soluciones que hemos visto de parrilla, ¿verdad? De tal manera que se sale el carro, pasa por encima, no se va a volcar y listo, desactivamos ese riesgo. Lo mismo pasa con esta otra gráfica, esta es otra sección pues típica de cunetas, en donde ya más bien lo que tenemos es una cuneta trapezoidal y el gráfico opera de la misma manera. Tenemos secciones seguras, preferibles, aceptables y ya todo lo que está por fuera son secciones de riesgo de volcamiento, soluciones, lo mismo que hablamos antes, ponerle a esto preferiblemente una tapa, bueno, no tapa, una rejilla que permita la entrada del agua y que el vehículo circule por ahí encima. Esta, por ejemplo, es lo que hablábamos, ¿no? Esta ya es una sección, como vemos, evidentemente no segura, el carro ahí se puede enganchar, se puede volcar, etc. Entonces, con esto, nosotros resolvemos el problema, poniendo esa rejilla. Y luego se sugiere, sobre todo para etapa de diseño, y siempre y cuando la sección que yo consiga hidráulica tenga la capacidad suficiente para eh, manejar el agua que ocupa este sistema de canalización, estas diseños, secciones que son más bien con ángulos curvos y con pendientes que tienen que cumplir con los criterios de la figura 11.6, ¿ah? Que son estas combinaciones de pendientes, ¿verdad? De tal manera que aquí estas cosas, esta sección permita que el vehículo, si se sale, pase por ahí, pueda circular, la llanta pueda hacer el movimiento y el vehículo no tenga peligro de volcamiento. Entonces uno podría comenzar a trabajar secciones que tengan esa forma o por lo menos si tienen sección trapezoidal o triangular, estas combinaciones de pendientes que vimos. Entonces, algunos de ustedes comentaba ahora al inicio de la clase, en la primera parte, que ya estos criterios ustedes han comenzado a aplicarlos para el diseño de cunetas. Entonces, vean, vamos por partes. Vimos primero qué consideramos seguro y qué no consideramos seguro en términos de las inclinaciones del terreno. Luego nos vamos a topar probablemente un sistema de canalización de aguas. Tenemos las cunetas que consideramos seguro, que no tanto y que consideramos inseguro. Y ahí vamos con los distintos elementos. Hemos visto alternativas entonces o opciones que yo debería buscar, tratar de reducir esas pendientes, quitar obstáculos que estén en medio del terreno o modificarlos para que no sean riesgosos. Y en las cunetas, si estamos en etapa de diseño, ojalá poder diseñar las cunetas con estas secciones que consideramos seguras y si no, pues al final, bueno, o como alternativa, poderlas tapar con alguna rejilla para que la cuneta en sí misma no sea un riesgo. ¿Ok? Esto ya lo vimos. Bien, entonces, en general, este diagrama de flujo me dice el análisis que yo debo hacer para estudiar qué es lo que está sucediendo en la zona lateral de la carretera, al lado de los carriles. Entonces, yo puedo primero determinar o identificar un objeto o una condición
Y con estos criterios que vimos, la inclinación del terreno, el diseño de la cuneta, la ubicación del objeto, ir viendo si se considera riesgoso o no. Entonces dice, ese elemento, la pendiente, la cuneta, el árbol, el poste, está dentro de esa zona libre necesaria que calculamos hace un rato. Vimos una tabla para la zona mínima y luego un factor de ajuste en caso de que sea en curva. Entonces, tenemos esa zona. ¿Está el objeto localizado dentro de esa zona libre? Si la respuesta es no, eso significa entonces inmediatamente que debo revisar si a pesar de eso se registran o no. Tengo un registro de accidentes que registre colisiones contra objetos dentro de esa zona. Pues si la respuesta es no, entonces ese objeto suponemos que no constituye un peligro potencial. Entonces no hay que hacer nada. Está fuera de la zona libre. Estando fuera de la zona libre, no se registra choques contra cosas a esa distancia. Ahí no tengo ningún problema. No estaba en la zona libre, pero sí hay evidencia de choques. Entonces el objeto es potencialmente peligroso. Se considera un riesgo. Está dentro de la zona libre, ¿verdad? Entonces, si está dentro de la zona libre, tengo que ver si las características de ese objeto lo hacen potencialmente peligroso. ¿Qué significan las características? Bueno, que tiene cierta rigidez, ¿verdad? Se ve evidentemente que es un elemento riesgoso, que tiene una cuneta con un diseño de una sección que podría generar volcamiento, etc. Si no tiene esas características, vamos a entrar en esta parte del procedimiento, debo ver, ¿hay registro de accidentes o no? Si no, pues eso no es un riesgo. Si hay registro, entonces es un objeto peligroso. ¿Tiene características de rigidez o de sección que lo hacen potencialmente peligroso? Sí. Entonces, cuando ya caemos en esta conclusión de que el objeto sí es potencialmente peligroso, es entonces que tenemos que ir a buscar soluciones para eliminarlo, modificarlo, reducir el riesgo o, finalmente, si no, protegerlo con un sistema de contención. Cuando hacemos esa revisión de características, tenemos que, entonces, vimos la ubicación del objeto, si es que estaba dentro de la zona o no mínima despejada que ocupamos. Tenemos que ver las características de ese obstáculo en términos de rigidez o sección transversal. Y claro, también hay que ver las características del tránsito que hay ahí, porque si la carretera es de de baja velocidad de circulación, si es un tráfico realmente muy, muy bajo, una vía muy rural, entonces uno puede ser un poco más flexible y decir, bueno, no vamos a llenar las carreteras de barreras, ¿verdad? Ni vamos a hacer unas obras para modificación de todas las zonas laterales, porque eso económicamente puede ser que no sea factible. Pero si no, si se justifica, pues entonces hay que hacer algo. El manual tiene estas tablas 11.9, son varias fichas que decíamos, en las cuales me permite a mí poder valorar si los obstáculos son o no un peligro. En el caso de este particular de los árboles, que no lo vamos a encontrar mucho, dice, árboles que estén poco espaciados entre sí y áreas con una alta densidad de vegetación, como bosques, etcétera, se consideran un peligro potencial, como peligro continuo, porque uno puede tener elementos que son puntuales, es un solo árbol ubicado en un solo sitio, o como en este caso que tengo pues un conjunto de árboles, mucha vegetación, entonces ahí hay que considerar que el riesgo que tengo o el objeto es un riesgo continuo a lo largo de la carretera. Obviamente un objeto individual, aislado, es más fácil de eliminarlo. Ya cuando es un objeto continuo, ya es más difícil y ahí seguramente vamos a requerir hacer, si no se pueden eliminar, seguramente que no, por protección al medio ambiente, etcétera, pues ahí seguramente habrá que protegerlo con barrera. ¿Qué tratamientos puedo hacer? Bueno,
fíjense que reemplazar esos árboles podría ser una alternativa, de tal manera que si están dentro de la zona libre, siempre que tengan un diámetro en su vida adulta que no supere los 10 centímetros, entonces eso vamos a considerar que esos árboles no son un riesgo, no tienen una rigidez suficiente. ¿Verdad que son 10 centímetros? 10 centímetros es algo bien delgadito. Ya por encima de 10 centímetros de diámetro, uno considera que eso comienza a tener una rigidez que se hace riesgosa, peligrosa. Tengo árboles, decíamos, lo considero un peligro continuo. Bueno, la otra opción sería colocar barreras, porque a lo mejor esto de ir a cortar todos esos árboles nos va a caer el Ministerio de Ambiente y etcétera, y no nos va a dar autorización y eso se puede convertir en un problema. Bueno, pues entonces podemos colocar una barrera. Que no podemos colocar la barrera inmediatamente, no está dentro del presupuesto y qué sé yo, y eso hay que planificarlo, etcétera. Bueno, haga algo, ponga elementos, balizas o material reflectivo en toda esa zona, ponga las señales de Chevron para efectos de que usted le advierta a la gente que ahí hay un riesgo, ¿verdad? Con demarcación o con señalamiento, hágalo visible para que los conductores pasen por esa zona con mayor precaución. ¿Ok? Entonces, bueno, así aquí tenemos otro ejemplo que es con los postes de iluminación, ¿no? Ya vimos este otro es con postes de iluminación. Cuando igual, lo mismo, tengo, por ejemplo, postes de concreto reforzado que son más de 10 centímetros de diámetro, pues eso obviamente es un riesgo. Inclusive yo me atrevería a decir que a veces hasta cosas más delgaditas, si están reforzadas, podrían ser un elemento peligroso. Eh, Cuando las secciones superan, ¿verdad? Esos 89 milímetros y un espesor nominal, eso cuando tenemos postes de acero, ¿verdad? El diámetro de más de 89 milímetros y un espesor de ese acero nominal de más de 3,2 milímetros, comienza a considerarse riesgoso. Ya secciones más pequeñas y con diámetros más pequeños, lo podría considerar como que, bueno, no es tan riesgoso, no tiene tanta rigidez. ¿Ok? Entonces aquí igual que antes viene una serie de tratamientos como si se puede eliminar la estructura, ubicarla en otro sitio que esté fuera de la zona libre, detrás de una barrera existente, o coloco un sistema que sustituyo ese poste por uno que haya sido ensayado bajo los requerimientos de las normas de ensayo a escala real. Y si no, como antes, instalar una barrera de seguridad, pero esto no debería ser la primera opción. Claro, vamos a ver que esa instalación de barrera tiene que tener una cierta ubicación lateral que garantice que, a pesar de la barrera, al deformarse la barrera, esa barrera no vaya a alcanzar y golpear ese poste, ¿verdad? Hay muchos malos ejemplos en nuestras carreteras donde está el poste y pongo la barrera pegadita al poste. Eso no sirve de nada. Si es una barrera metálica, es flexible, se va a deformar y si justo el carro choca ahí, va a chocar contra el poste. O unos metros antes, la barrera se deforma y dirige al vehículo para que choque con el poste. Entonces ahí hay que tener cuidado con la ubicación lateral de la barrera. ¿Ok? Bueno, y si no, igual que antes, al menos delinear el obstáculo, ponerle algún material reflectivo. Pero, como le digo, eso es justificado en términos de que yo no pude técnicamente hacer las otras cosas. Y esa delineación con material reflectivo muy visible debe ser de lo último de las alternativas. ¿Ok? Esto deja de ser una opción si ya yo tengo registros históricos de accidentes de colisión contra esos elementos, ¿verdad? Porque ya hay una evidencia científica de que sí, son un riesgo, que la gente está chocando ahí y eso es peligroso. Eso hay que resolverlo, ¿no? En fin, bueno, ese tipo de fichas no las vamos a ver todas,
están incluidas en el manual. Vienen analizados varios elementos, viene esta descripción de qué es lo que yo considero como que ese elemento, qué características debe tener para que se convierta en algo de riesgo, y si es así, qué alternativas de tratamientos yo puedo tener. ¿Okay? Recordemos que la clase pasada hablamos, algo es peligroso cuando tiene unas características que lo convierten en riesgoso. Eso es lo que dice la ficha. Cuando están ubicados lateralmente cercanos a los carriles de circulación, es lo que acabamos de estudiar. ¿Qué significa cercano? Cercano significa que esté dentro de ese ancho de zona libre, despejada, zona libre necesaria. Si está más separado que esa zona libre, entonces ya deja de ser un riesgo, a menos de que haya evidencia de accidentes, de choques contra el objeto, de volcamiento. Y luego también en función de las velocidades de circulación. Generalmente las carreteras, cuando su velocidad de circulación es de menos de 60 kilómetros por hora, uno, salvo que sea un riesgo, un elemento, una caída o algo muy, muy, muy peligroso, en general en las carreteras de 60 kilómetros por hora podemos ser más flexibles, y aunque tenga elementos con determinada rigidez que los hagan peligrosos, a pesar de que estén cerca del borde de la carretera, uno deja de justificar la instalación o el tratamiento de esas cosas porque o por lo menos en esas carreteras de bajo volumen y de baja velocidad de circulación, yo podría dejarlas al final, no son tan, no tienen tanta prioridad, y como normalmente uno tiene presupuestos limitados, habría que hacer, ojalá, desde la administración, una estrategia de intervención, ¿verdad? Y alguno de ustedes me dirá, bueno, pero es que aún hay carreteras que son de bajo volumen, de baja velocidad de circulación, en donde los carros se vuelcan y hay accidentes gravísimos. Sí, claro. Bueno, cuando yo hago esa estrategia de intervención, yo tengo que decir, bueno, ahí, en primer lugar, yo debería tener un análisis de los registros de accidentes en la red vial. Ir a tratar primero aquellas secciones o vías en donde tengo evidencias de esos accidentes, por supuesto, porque si ya tengo una recurrencia en cierto lugar, ahí tengo una sección de alto riesgo. Tengo que ir a estudiarla, tengo que ver qué está pasando. Y si esto es un problema, pues claro, eso comienza a tener mayor prioridad. Pero ante condiciones en donde no tengo registros de accidentes, o a lo mejor tengo que elegir entre dos secciones de carreteras, ambas tienen registros de accidentes, pero hay una que tiene más tránsito, más velocidad, esa comienza a tener prioridad. Entonces, eso yo lo tengo que ordenar, y yo podría generar un plan de intervención de la red vial en esa línea. Pero de nuevo, si tengo sección, una carretera, bajo volumen, bajo tránsito, etcétera, a pesar de que yo identifique elementos de riesgo, eso tiene menos prioridad y debería invertir en otras secciones donde el riesgo sea mayor, para ir optimizando los recursos. Entonces, eso es una cosa que no es así tan sencillo. Por supuesto, proyectos nuevos, estoy diseñándolos, son carreteras importantes, alto tránsito, etcétera. Este análisis sí o sí tiene que hacerse desde la etapa de diseño para garantizar que la carretera, desde que la estoy haciendo, si es carretera nueva, vaya a quedar bien. O si es un proyecto de mejoramiento, pues también analizo y pongo los elementos y las secciones y los diseños necesarios para que la carretera sea lo más segura posible, sea, como decíamos la semana pasada, una carretera que perdona, ¿verdad? Está preparada para que el vehículo se salga de la vía y no sufra un riesgo importante. Bueno, vamos a seguir con esto. Hasta aquí, comentarios, preguntas, dudas.
No. Entonces, Profesor, una consulta. Eh, para uno hacer el análisis de accidentabilidad de alguna zona, se puede confiar en los datos que tiene COSEBI, que de hecho están desactualizados, me parece. sí, lamentablemente lo que tienen publicado ya está bastante viejo, pero de todas maneras, un accidente, o si yo tengo evidencia en un determinado lugar de muchas colisiones, ese accidente no importa si sucedió, digamos que hace 4 años y hay un registro de datos, por ejemplo, creo que los últimos, no recuerdo más si son de 2017, creo que ellos tienen una, o sea, hay publicados en un rango, no sé si son como el 2014 o 15 al 17, o sea, hay 3 o 4 años por ahí. Ya son bastante viejos, pero si no importa cuántos sucedieron, si la carretera no ha sufrido alguna modificación, algún cambio, que en la mayoría va a ser así, esa evidencia de que ahí estuvieron ocurriendo accidentes y concentra choques, va a seguir teniendo ese riesgo. Incluso ese riesgo con el tiempo a mayor tráfico probablemente aumente, ¿verdad? Entonces, sí se pueden usar. ¿Son confiables? Pues sí, en el sentido de que ese registro es real, ¿verdad? Esos accidentes no son inventados, están ahí ubicados y son reales. Más bien lo que podría pasar es que falten datos, ¿verdad? Y que el problema sea más grave de lo que los datos del COSEBI están evidenciando. Eh, yo sé que ellos sí tienen mayor información que esa que tienen publicada, lamentablemente no la tienen tan actualizada. Podría ser que trabajando con ellos de mano desde el punto de vista de la administración, en los procesos de análisis o diseños o de mejoramiento de las vías, de forma oficial se puedan obtener más datos. Si es de forma particular es más difícil que se lo suministren. Eso es muy lamentable. Ellos deberían tener una política que me sorprende que, bueno, ya haya cambiado un poquito, pero por lo menos cuando yo estuve ahí fue complicado, fue complicado convencerlos de que y conseguir que publicaran datos abiertos, y datos abiertos todavía no es lo que ellos tienen ahí público. Bueno, más o menos sí, ya, pero los años y el periodo que tienen no es suficiente. Yo coincido con usted, deben publicar más información y tenerlas abiertas a todo el público para que uno pueda descargar esa información o consultarla a través de servicios web para los análisis. Que eso ya lo tienen. Antes eso fue muy difícil que se lograra. Que respuesta corta. Sí, puedo confiar en esos datos. Son insuficientes para tener un buen diagnóstico, pero sí funcionan y sí se pueden usar. ¿Alguna otra pregunta? Desde el punto de vista de la responsabilidad profesional y de las instituciones o un consultor, por ejemplo, si ustedes van a estar haciendo un estudio, bueno, es la información oficial disponible. ¿Ah? Entonces, con eso hay que trabajar. Esa información de histórica tiene que ser complementada con trabajo de campo. Una vez que identifico sitios, vamos a ver algunos procedimientos y criterios para cómo se analiza esa información, cómo identifico yo tramos y sitios de concentración de accidentes. Tengo que complementarla con visitas a campo para inspeccionar y validar qué cosas, qué elementos de infraestructura podrían estar siendo ahí generando esa concentración de choques para luego diseñar las medidas de intervención. Bueno, en este proceso que acabamos de ver, vimos qué características de terreno, cómo revisar el terreno, cómo revisar cunetas, cómo identificar la zona libre que necesito. Reviso esa zona,
y puedo identificar elementos que pueden ser potencialmente riesgosos. Las fichas, que habría que revisarlas en el manual, me van a decir qué características de distintos elementos considero yo peligrosas o riesgosas o no. Y dentro de las posibles intervenciones, al final de la lista casi, tengo instalación de un sistema de contención. Entonces, ese es el criterio para justificar el requerimiento de un sistema. Ahora, entonces, si ya yo identifiqué que ocupo un sistema de contención, viene cómo se coloca, cómo se implementa, se diseña. Ese sería el diseño, entre comillas, digamos, diseño del dispositivo que ocupo en campo. Entonces, tiene estas etapas. Lo primero que yo tengo que hacer es determinar cuál es el nivel de contención que ese sistema necesita para el sitio. Luego tengo que ver los elementos de instalación, la otra parámetro de comportamiento. Aquí es donde entramos en lo que decía hace un rato en la primera parte, que yo más que fijarme en qué forma tiene el sistema, tengo que elegir sus características de comportamiento. ¿Okay? Esas características de comportamiento son estas: nivel de contención, la anchura de trabajo, la deflexión dinámica, y ahora en las últimas versiones de los manuales también se incluye otro que es la zona de intrusión del vehículo. Ya vamos a ver qué es cada una de esas cosas. Esto de acá, esas características de comportamiento combinadas con las condiciones del terreno, me dicen qué sistema necesito y cómo voy a instalar ese sistema en campo. Una vez que tengo esta información, yo me puedo ir a ver los sistemas que ofrece el mercado para elegir el sistema. Bueno, es ese sistema, y ya también con esa información puedo ver cómo voy a colocar el sistema en el sitio, a qué distancia, qué longitud, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ese es el procedimiento de diseño. Vamos a verlo con calma. ¿Qué es el nivel de contención? De lo que hemos comentado, alguno que me pueda comentar qué entendemos por nivel de contención. Profe, yo lo interpreto como que según las condiciones del sitio, digamos el nivel de respuesta que tiene que dar frente a esas condiciones del sitio. ¿Ok? Sí, tiene que ver con eso. ¿Alguien más? Profesor, yo lo interpreto como la masa máxima de vehículo que puede soportar el sistema. Exacto. Esa definición está mejor, más cercana a eso. Decíamos que los sistemas se someten a ese procedimiento de ensayo de laboratorio a escala real. Entonces, cada sistema, sea el MASH, la norma 1317 europea, definen niveles de contención. En el caso de la norma de Estados Unidos, esos niveles de contención se conocen como TL1, TL2, TL3, TL4. El TL es test, esa es la T, L de level, 1, 2, 3, 4. Entonces, el test level o el TL es el nivel de contención, que puede ser 1, 2, 3, 4. ¿Qué es 1, 2, 3, 4? Bueno, está asociado a cuál fue el conjunto de ensayos que ese sistema logró superar satisfactoriamente. Entonces, son distintas combinaciones de tipos de vehículos. ¿Cuál fue el vehículo liviano con una pick-up grande, por ejemplo? O un vehículo o un sedán con un camión
de ciertas toneladas, o incluyó un furgón, ya de tonelaje importante, con determinadas velocidades y ángulos de ensayo. Esa combinación de ensayos de camiones o de tipos de vehículos, velocidades y ángulo de choque, es lo que define lo que es el nivel de contención de ese sistema. Entonces está asociado con esa combinación de ensayos, tiene que ver entonces con lo que decías, cuál es el vehículo de mayor capacidad, de mayor tonelaje, al que el sistema se sometió durante los ensayos y que logró detener. Ese es el nivel de contención, entonces esa definición. TL1, TL2, TL3, TL4, TL5, incluso TL6, según la normativa de ensayo de Estados Unidos. En el caso de la normativa europea, esos niveles de contención se llaman Ns, ¿verdad? N1, N2, N3, N4, y luego viene H1, H2, H3, H4. Esas letras o esos niveles de contención también están asociados a cuáles fueron los vehículos, velocidades y ángulos con las que se ensayó el sistema y que fueron superados satisfactoriamente. ¿Cuál es el nivel de contención, según la normativa, que yo necesito para el sitio? Que eso tiene que ver con la respuesta, la primera participación. Sí, también tiene que ver con qué condiciones en el sitio. Entonces, para el caso de Costa Rica, con el manual que tenemos vigente en este momento, lo que se hace es primero establecer cuál es el nivel de riesgo que yo tengo en el lugar donde yo identifiqué el problema. Apliqué los procedimientos que vimos hace un rato, reviso el terreno, la topografía, las cunetas, los árboles, los elementos que hay, etcétera, calculo la zona libre, etcétera. Hago todo ese análisis para identificar, este tramo tiene un problema, por tal razón. No logré buscar una solución alternativa, no logré hacer el terreno más plano, no le puedo, ¿verdad? En fin, no. Las otras alternativas, opciones de primer orden no se pueden implementar. Encuentro que debo colocar un sistema de contención, una barrera, por ejemplo, y entonces voy a buscar primero el nivel de contención y según ese análisis que hice, tengo que definir cuál es la gravedad del accidente que puede ocurrir en ese lugar. Ese es el primer paso en la línea de decidir el nivel de contención. Más o menos ese procedimiento con distintas diferencias, pero más o menos es lo mismo que se utiliza en los manuales que existen en el mundo. En Chile hay, digamos, unos criterios muy parecidos en su manual. En el caso de, por ejemplo, España también tiene un procedimiento parecido. Alemania tiene otro procedimiento parecido. Cuando hicimos esto, revisamos varios y tratamos de buscar un procedimiento que fuera más o menos razonable, cierta rigurosidad, pero que fuera práctico y sencillo. Entonces, ¿qué consideramos nosotros como una gravedad, como un accidente muy grave? Bueno, si lo que yo tengo es una caída por un precipicio, caída desde la plataforma de un puente o un viaducto, si yo voy a colisionar con estructuras, por ejemplo, a alta velocidad con las pilas de un puente, con las columnas, etcétera, o tengo en la zona, digamos, intersecciones que son sumamente complejas, mucho tráfico y que yo pueda ahí tener un accidente, entonces eso se considera muy grave. Si el accidente es que yo voy por una calle y si el vehículo se sale, podría invadir otra vía paralela, una calle marginal o lateral, o una línea férrea, etcétera, una ciclovía, o yo voy a entrar en una escuela o me voy a meter a unas propiedades, unas casas que están allí, ¿verdad? O yo puedo
chocar, por ejemplo, hay un tanque de almacenamiento de agua y yo puedo chocar contra eso y producir que ese tanque de almacenamiento de agua, combustible o lo que sea caiga, ¿verdad? Con un objeto de gran masa, ya sea sobre la carretera, sobre un puente o incluso sobre una propiedad, una casa o una escuela, etcétera. Eso se considera un accidente grave para terceros. Estos son ejemplos, ¿no? No es una lista taxativa, es para tener una idea de clasificación del riesgo, más bien de la gravedad. Voy por un puente de esos que en Costa Rica abundan y lo que voy a hacer es caer en un río, una laguna, un pozo. Bueno, aquí más bien es el que incluye el choque con pilares del puente o entradas a un túnel, colisión con laderas rocosas, lo que decíamos, ¿verdad? Tengo una sección de corte, yo me salgo de la carretera, voy a chocar, pero es una ladera rocosa, entonces ahí el carro puede eh, arrugarse, engancharse contra la ladera. Eso sería un accidente grave. Otros tipos de accidentes, en otras condiciones, en general se considera como un accidente normal. Chocar con un árbol, con un poste, una luminaria, una señal, un rótulo, un muro, una pared, un muro de retención, un muro de suelo reforzado, etcétera, siempre y cuando eso no sean lisos, ¿verdad? Choque contra estructuras de un sistema, o bueno, irse a un sistema de drenaje, una cuneta y volcarse, ¿verdad? Lo que hablamos, cunetas o canales de sección no traspasable que generan volcamiento. Un talud transversal también no traspasable, que no sea un precipicio, ¿verdad? Sino nada más el talud, pura topografía que vaya a generar volcamiento. Todo eso, ¿verdad?, es lo que consideramos como accidente normal en el sentido de que no es grave, ¿verdad? No es tan grave como estas otras condiciones. Entonces, con esa definición, ahora combino esa gravedad del tipo de accidente con estas condiciones de la vía. Velocidad, TPD, el tránsito promedio de la vía, o el tránsito promedio de pesados. O sea, esta combinación velocidad, TPD y TPD de pesados me establece a mí los niveles de contención que yo necesitaría para, en este caso, para lo que son barreras laterales. Entonces, vamos desde, y aquí en Costa Rica se permite la instalación de sistemas de contención que hayan sido, entre comillas, certificados, en el caso de Estados Unidos, ya sea con la norma 350 o con la MASH, o bien con la norma europea. Entonces decimos, por ejemplo, para un accidente normal, perdón que esta cosa está, no sé, ya. Accidente normal para una vía que tenga velocidades por encima de 60 y hasta 80 kilómetros por hora, independientemente de cuál sea su tráfico. En ese caso, podríamos instalar un sistema N2 si es europeo, TL2 si fue ensayado con norma estadounidense. Un accidente muy grave para velocidades de más de 60 kilómetros por hora y con tráficos TPDs de menos de 2000. Bueno, puedo poner un sistema, si es de Estados Unidos, TL3 o TL4 o un H1. Ya si el TPD es de más de 2000, se justificaría un H2 siempre y cuando el tránsito de pesados sea de menos de 500 vehículos diarios. Si está entre 500 y 2000, ya podría justificar un H3. Y si es de más de 2000, entonces un H4B, ya son niveles de contención más altos, un TL5 o un TL6. Entonces, y así el resto de combinaciones. Este es el criterio o el conjunto de criterios para la elección del nivel de contención de barreras laterales. Esto es en la versión vigente. En la versión mejorada, una vez que este manual se escribió, se aprobó y empezó a utilizarse aquí en el país,
en su momento había colaborado con lo que era el Fondo de Prevención Vial colombiano y allá tomé como base el Manual de Costa Rica, esta versión, la revisamos, la mejoramos y escribimos un documento, un manual de también de análisis de márgenes seguros y diseño de sistemas de contención para Colombia, que lamentablemente, a pesar de ser un manual todavía más preciso y con mejoras con respecto a lo que se había hecho para Costa Rica, nunca se llegó a implementar porque no sé si ustedes conocen, el Fondo de Prevención Vial hacía las labores que en Costa Rica hace el Consejo de Seguridad Vial, solo que ellos eran financiados con recursos provenientes de las aseguradoras y el Fondo de Prevención Vial era una institución, no era pública, era privada, administrada y financiada con recursos privados de las aseguradoras. Sin embargo, en aquel momento era la única institución que estaba invirtiendo en temas de seguridad vial, promoción, lo que son campañas de seguridad vial, etcétera, desarrollaron normativa técnica, etcétera, pero ahí pues, tuvieron, digamos, diferencias de criterios hasta que finalmente el gobierno o el Estado decidió que eso lo tenía que llevar adelante una institución pública. Entonces crearon la Agencia la Agencia Nacional de Seguridad Vial Colombiana. El fondo entonces dejó de funcionar y todas esas tareas se las llevó la agencia. Y tuve varios contactos con ellos, pero al final no se han decidido por, por este tema, entonces creo que está en el proceso, no sé, de desarrollo de unas guías nuevas, tomaron como base el trabajo que hicimos, pero bueno, en todo caso, la idea es que para allá desarrollamos un manual y desarrollamos unos criterios todavía más precisos y generamos un diagrama de flujo con, también tiene que ver con gravedades, con velocidades, con TPDs, mucho más detallado y una selección de sistemas de contención que tiene mayor precisión que este. Esa fue una primera aproximación. Ese procedimiento que pusimos en el manual colombiano, yo lo traje y lo incluí dentro de una nueva versión, que es la que les comenté hace un par de semanas, me parece, que está en proceso de revisión por parte de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito. Todavía pues, no se ha oficializado ni nada, pero bueno, hay otro procedimiento. No es demasiado, no tiene más variables que lo mismo, gravedad, velocidad, TPDs y composición de vehículos pesados, buses, etcétera, pero es un diagrama de flujo que nos permite ir verificando ciertas condiciones y llegar a definir los niveles de contención. Entonces, en su momento, no creo que eso sea mucho más complejo de aplicar, al contrario, y con mayor precisión, pero por el momento esta es la tabla de criterios que usamos y que es oficial. De aquí, alguno que lo haya aplicado, si tiene alguna duda o si de lo que vimos ahora, duda o comentario. No. Bueno, entonces, para barreras, esto me permitiría definir el nivel de contención. Ahora, vamos a ver. No creo que aquí falta algo. Porque esto ya es diseño lateral. Lo que ocuparíamos... como que me falta gente. A ver. Sí. No, sí, ya sé. Eso viene luego. Vamos a ver. Esto me define el nivel de contención y ahora una cosa importante es que ese nivel de contención lo que va a hacer es que de alguna manera va a procurar que según el nivel de riesgo, la velocidad
y el tipo de vehículos que circula o el tráfico que circula en esa carretera, esa barrera sea adecuada para esas condiciones y trate de contenerme aquel vehículo pesado y también los vehículos livianos, pero aquel vehículo más pesado o tipo de vehículos pesados que con cierta probabilidad de riesgo podría salirse de la carretera y chocar con esa barrera. Fíjense que en todas las carreteras vamos a tener una composición de tráfico variada, con automóviles, camiones más pesados, etc. Si yo quisiera contener a todos los vehículos posibles que se vayan a accidentar en la carretera, pues tendría que irme siempre a niveles de contención mayores, más altos, para estar, digamos, cubierto al 100% o casi al 100%. Eso no se puede hacer por razones prácticas y económicas, e incluso de riesgo. No tiene sentido en una carretera que tiene poco tráfico, poco tránsito diario, poner un sistema de muy alta contención, porque la probabilidad de que el que se accidente sea un camión, un vehículo muy pesado, es muy baja. Tanto si solo el TPD es bajo, o aún con un TPD relativamente alto, si el porcentaje de camiones y de pesados es bajo. La probabilidad de que sea un camión el que se salga comienza a disminuir. Entonces, la justificación de ese nivel de contención alto es baja. Segundo, obviamente, los niveles de contención mayores implican sistemas más robustos. Algunos de ustedes decían, en lugar de una viga metálica en forma de doble onda, voy a tener un sistema triple onda. Es un sistema más alta, más elementos. Entonces es un sistema más robusto. Si son metálicos, más metal, más caro, ¿verdad? Entonces tiene una implicación económica. Tampoco se trata aquí de que vamos a forrar todas las carreteras y las zonas laterales de acero, ¿verdad? Eso es muy costoso, no vamos a tener presupuesto para tanto, hay que racionalizarlo. Y tercero, en general, sistemas de mayor nivel de contención, al ser más robustos, son más rígidos, también comienzan a tener un mayor riesgo. Si bien me va a poder contener camiones muy pesados, y a pesar de que ese sistema yo lo debía haber ensayado, no solo con el camión, ¿verdad? Sino que la combinación de ensayos que se hacen es, ok, usted quiere certificar esto como un H4, ok, bueno, está bien, usted me ensaya estos camiones, pero me tiene que ensayar también el vehículo liviano para garantizar que me contenga al vehículo liviano, pero que un vehículo chiquitito vaya a pegar, a chocar contra la barrera y no le vaya a hacer daño al ocupante del vehículo. Se hacen esos ensayos y esa combinación para tratar de garantizar eso. Pero eso es bajo condiciones más o menos controladas de laboratorio. En la vida real, un sistema de contención más robusto, sea como sea, está aumentando el riesgo de que un vehículo liviano choque contra eso y sea como chocar contra un muro. Entonces, no necesariamente una barrera de mayor nivel de contención es más segura, porque al ser más rígido el sistema, también cuando el vehículo choque, el pequeñito choque contra esa barrera, la cantidad de energía que le va a transmitir al ocupante va a ser mayor. Entonces, puede ser que no lo mate, ¿verdad? Esperemos, pero sí la energía transmitida es mayor.
Entonces, hay que hacer un balance. Y entonces, la justificación de mayores niveles de contención tiene que ser en función de, como ustedes lo ven aquí, que el nivel de gravedad del accidente que pueda ocurrir sea mayor y que la justificación por velocidades y el tránsito presente en la carretera, digamos, me justifique esos niveles de contención mayor. Los niveles de contención más altos chocan vehículos más pesados y también con mayores, en general con mayores velocidades, ¿verdad? Son condiciones más complejas, más riesgosas. Entonces, yo lo tengo que justificar ese nivel de contención. No es que haya, porque tengo un nivel de contención mayor, pues apliquémoslo en todo lado para que estemos cubiertos. No. Es decir, mayor nivel de contención, repito, significa o implica al final un mayor riesgo para los vehículos más chiquititos o para los ocupantes de los vehículos más pequeños. ¿Okay? ¿Algún comentario o duda? A mí me queda nada más una duda. Es que yo siempre he escuchado que un sistema de este tipo, digamos, no es o no está diseñado para, por ejemplo, soportar una carga directa de un camión de frente, sino que siempre la intención del sistema es tratar de volver a reintegrar el vehículo a la carretera. En este caso, ajá, no, en este caso, profe, o sea, no importa qué tan rígido sea, porque uno asume que el vehículo no va a pegar de frente, sino que siempre va a ser como un tipo de choque lateral. Ajá. Entonces, en ese caso, yo asumiría que si cumple para un vehículo grande, ya cumpliría automáticamente para un liviano, ¿no? Partiendo de la premisa que el choque nunca va a ser frontal. Sí, tiene razón, las barreras no están diseñadas para un choque frontal. Eso definitivamente es así. Ninguna barrera está ensayada ni va a tener la capacidad necesariamente de contener un vehículo de choque frontal. Además, es poco probable que ocurra en las condiciones en las que se instalan las barreras, porque las barreras es una protección lateral, entonces los vehículos normalmente se van a salir en un ángulo relativamente pequeño, decíamos, según antes de que, o cuando estaban en el proceso de la creación de la norma, revisaban los accidentes y lo que se vio es que los carros normalmente se salen a un ángulo de 15, 20, 25 grados máximo, pero normalmente en 15, 20 grados cubre un porcentaje muy alto de los accidentes. O sea, el carro no sale y hace así, ¿verdad? No colisiona de frente. Entonces las barreras no están pensadas para eso. Si yo tengo por ejemplo, una carretera que termina en una sección en T, o tengo, por ejemplo, una bifurcación de la carretera hacia para allá y una rampa de salida, y ahí enfrente de esa rampa de salida tengo un dado de concreto, una base así súper sólida para instalar una señal súper rígida, y existe probabilidad de que yo choque esa barrera de frente, perdón, ese poste y esa base de frente, colocar ahí una barrera de contención no va a servir de nada, más bien va a ser un obstáculo más. En una condición como esas, tendría que instalar un amortiguador de impactos, porque ese sí está ensayado para choques frontales. Entonces, ahí tiene razón. Ahora, que la barrera sea muy robusta, tenga un nivel de contención alto, y que entonces, como me sirve para el pesado, me sirva para el liviano, esa apreciación es casi cierta, ¿verdad? Es cierta en el sentido de que si la barrera está certificada con un nivel de contención alto, digamos un TL5, sí, que haya sido aprobada como TL5, significa que sí, efectivamente yo le ensayé a la barrera con un vehículo pesado
Y con el vehículo pesado lo que se verifica es que tenga la capacidad de contenerlo y redirigirlo al carril de circulación. Eso es lo que se revisa con el vehículo más pesado, el camión más pesado o vehículo más pesado con el que se ensaya la barrera. Ese es el que me define esa capacidad de contención. Sin embargo, todos los sistemas, todos, independientemente del nivel de contención, siempre hay que hacer el ensayo con un vehículo liviano, un sedán, que va a variar qué tipo de sedán es, si es la norma de Estados Unidos o la norma europea, pero siempre hay digamos, un vehículo de control, vehículo liviano. Todos los niveles de contención o todos los conjuntos de ensayos para los distintos niveles de contención siempre tienen este vehículo de control. Ese vehículo de control también se ensaya contra la barrera. Por supuesto, que yo creo que es la idea que estás dando, por supuesto, si logró contener por ejemplo, al tráiler o al camión de varias toneladas, por supuesto que va a contener al liviano, eso definitivamente, ¿no? Si el grandote no pasó, el chiquitito no va a pasar. Sin embargo, con el vehículo liviano, más que la contención, que es aseguro que está asegurada, lo que se revisa son otras cosas. Se tienen que medir varios parámetros de desaceleraciones que hay en el vehículo y para tratar de determinar cuánta energía le es transmitida al ocupante del vehículo. Entonces, el vehículo va, en el caso del liviano, va instrumentado con acelerómetros. Luego también se revisa que ninguna pieza de la barrera se desprenda y vaya a incrustarse dentro del vehículo. Se revisa también la dinámica del carro, que no se vaya a tambalear, no se vaya a perder, digamos, a volcar el vehículo, que no tenga una dinámica compleja. Más otra serie de elementos también que se revisan en ese ensayo. También se revisa la dinámica de hacia dónde cogió el carro después de que chocó con una barrera. Hay una serie, conjunto de varios parámetros que se revisan. En el caso de la norma europea, esas desaceleraciones que se miden dentro del vehículo, luego se combinan y generan unos indicadores. El ASI, el HIC, o sea, hay varios parámetros que hay unos criterios para la clasificación. Entonces, el sistema puede contener el camión, puede contener al liviano, por supuesto, pero si estos parámetros sobrepasan ciertos límites, significa que el choque que se va a dar el vehículo contra esa barrera es muy grave, muy agresivo. Y entonces el carro no pasa al otro lado, pero los ocupantes del vehículo sí, sí pasan en el sentido de que es tanta la desaceleración, es tan grave el choque, tan rígido el sistema, que las personas adentro pueden morir o quedar gravemente heridas por el choque contra ese sistema. Entonces, en el caso de los sistemas europeos, eso sí se reporta esos niveles y se revisan y se determina si cumple con los valores máximos, podría ser digamos, válido el sistema, pero siempre se reportan esos niveles distintas categorías. Entonces hay sistemas más agresivos o menos agresivos. Pero los que son más agresivos puede ser que cumplan, pero entonces esa agresividad que queda clasificado en el sistema, que es lo que se llama nivel de severidad. La barrera va a tener nivel de contención, deformaciones laterales máximas, que están definidas con anchura de trabajo, etcétera, deformación dinámica, intrusión del vehículo, etcétera.
Eso es otro parámetro de comportamiento. Y en el caso europeo, también con el nivel de severidad. Entonces, usted puede tener una barrera con nivel de contención alto, que fue aprobada, que contuvo al vehículo liviano, que es válida, pero que tiene un nivel de severidad muy alto. Entonces, eso es un reflejo de que, bueno, puede ser que salga vivo el liviano, pero puede quedar herido y puede quedar, digamos, con una herida grave. No se muere. Pero entonces, por eso es que yo decía, no necesariamente una barrera de alto nivel de contención es la mejor opción en todas las condiciones. Porque como el tráfico en la carretera siempre va a ser mayor el de vehículos livianos, es más probable que un vehículo liviano sea el que se choque contra la barrera. Entonces, ¿para qué voy a poner un sistema tan agresivo en donde los carros que peguen y la gente va a quedar jodida, ¿verdad? Perdonándome la palabra y la expresión. Si es poco probable que se salga un camión, es mejor poner un sistema más liviano, un nivel de contención más bajo, que sea más flexible y garantizarme que ese usuario, que es el más probable que se accidente, no solamente lo contenga y salga vivo, sino que ojalá que salga con las lesiones más bajas posibles. Pero ningún sistema de contención, ninguna barrera te va a garantizar absoluta y completa seguridad. Hay un riesgo de que uno salga lastimado, siempre. Me queda claro, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto. Alguien, una vez me acuerdo en un curso que impartimos en el ANAME ya hace años, me acuerdo de un ingeniero que decía que no, que él, para él entonces, el sistema de contención, la barrera más adecuada sería poner barreras de concreto por todo lado. Dice, no, porque es que sale muy caro ir a juntar, digamos, a la gente muerta abajo en el guindo, ¿no? Si se van a matar, que se maten arriba. Así. Sale más barato. Obviamente, un comentario desafortunado. Pero de alguna manera, eso es lo que refleja lo que estoy diciendo. Y si usted llenamos esto de puras barreras de concreto muy rígidas, ahí los muertos o los lesionados van a estar arriba. Entonces, sí hay que dosificar eso. Andaba buscando, antes de continuar, otra presentación que creo que tiene, que tiene sistemas de contención vehicular. Creo que era esto. Que tiene algunos videos, estos sobre ensayos, y nos aclaran mejor los conceptos. Pero a ver si los encuentro así rápidamente para continuar. Ajá, bien. Porque son muy ilustrativos. Antes de continuar con el procedimiento, que creo que ya lo podemos ver rápido. Decíamos que las barreras cumplen varias funciones. Una es la de contener. Entonces, en ese sentido, este video, digamos, nos permite identificar esa capacidad. Por ejemplo, es muy rápido este video. A ver. En particular, es el ensayo de un sistema de pretil, de puente. Imagínense, eso que se ve aquí no es nada fácil, ¿verdad? Contener un camión, ¿verdad? No se ensaya necesariamente un tráiler porque sería muy costoso, pero el tonelaje se simula con esa carga que lleva el camión ahí atrás, ¿verdad? Se ponen unas ciertas masas ahí y ahí está conteniendo ese vehículo que ahí se está chocando en 80 o 100 kilómetros por hora y este sistema de pretil metálico está instalado en una losa de concreto simulando un puente.
Esa es la primera función que cumplen las barreras. La segunda función es la de redirigir. Entonces, en este video, lo que vemos es que durante el ensayo se marcan aquí estas líneas que definen lo que se llama, como una caja. Entonces, el vehículo cuando choca, ven que en este caso que es una barrera metálica, se deforma. El vehículo tiene que chocar la barrera, salir de la barrera, y una vez que la parte trasera del vehículo sale de esta zona de deformación, se verifica a partir de ahí que el carro no se salga de una determinada caja, de una distancia de separación a la barrera, porque tienen que tener esa capacidad de contener y devolver el vehículo teóricamente a su carril de circulación. Si el vehículo saliera más allá, el sistema no sería exitoso, el ensayo no sería exitoso porque el carro podría chocar de frente con un vehículo que viene en el otro sentido de circulación. Entonces, esa es la capacidad de redireccionamiento, redirigir. Y luego decíamos, también tiene que evitarle daños al ocupante. Entonces se miden una serie de indicadores de acelerómetros que ya comenté, no lo quiero repetir. En este video de acá es el caso particular de lo que se llama un sistema de protección para motociclistas. Entonces, en el caso de esos sistemas, lo que se ensaya no son vehículos chocando, sino que son maniquíes, suponiendo un accidente donde la moto se cae, derrapa y el conductor sale disparado por debajo. No todos los accidentes de moto contra barreras son así. Hay otros sistemas en donde, o otros accidentes en donde la moto pega contra la barrera y el motociclista sale por encima, ¿verdad? Pero contra eso, o para evitar ese tipo de accidentes, todavía no existen sistemas. Habría que poner, no sé, como una malla tipo la portería o algo así de fútbol, ¿verdad? Para que contenga ahí a la persona. Contra eso no hay sistemas todavía diseñados. Pero sí, estos son otros accidentes en donde el ocupante podría chocar abajo contra los postes, se puede cercenar una pierna, un brazo, puede colisionar la cabeza y, ¿verdad? Tener un accidente realmente muy, muy grave. Así han habido muchos muertos. Entonces, hay sistemas de barreras que incluyen este faldón y entonces se ensaya. Soy varios ensayos. Hay ensayos que se hacen en este caso, aquí está colisionando, ya bien sea entre dos postes o directamente contra el poste. Entonces, también se miden varias. Este maniquí está totalmente lleno de sensores y luego esos sensores se revisan para garantizar que no fue demasiado agresivo y la persona va a salvarse la vida. Entonces, bueno, esos daños al ocupante o esas funciones están relacionadas con estas características. El nivel de contención, decíamos, cuál es el vehículo más pesado que logra detener, garantizando más o menos una seguridad para el vehículo liviano. La rigidez o deformación, que está interpretada en varios parámetros: deformación dinámica, anchura de trabajo, intrusión del vehículo, son 3 indicadores. ¿Qué trata de garantizar esto? Que cuando yo instale la barrera, la deformación sea tal que no pase una cosa como esta, ¿no? Y es que el vehículo se va a chocar justo ahí, ven el árbol que está aquí, el árbol sí, y sí, el sistema se deforma, pero el carro finalmente chocó contra el árbol. Entonces, esas características se necesita medir. Y luego, los parámetros de severidad, ¿verdad? El nivel de contención lo mido con el camión y los parámetros de severidad con el vehículo liviano. Y eso se clasifica entonces el sistema. Entonces, vamos a ver. Decíamos, voy a tratar de pasarme por aquí.
Ok. Las normativas de ensayo a escala real está la europea, la 1317, el reporte 350 de Estados Unidos y el último que es el MASH. De hecho, esta versión de MASH ya está desactualizada. Hay una versión nueva de MASH. Pero finalmente ahora en Estados Unidos todos los sistemas se ensayan con MASH. ¿Cuál es la diferencia entre MASH y el reporte 350? El tipo de vehículo. Como en Estados Unidos los carros son cada vez más grandes, más pesados, etcétera, aquí se utilizaba una camioneta para los ensayos. En el MASH, la camioneta que se usa ahora es una camioneta más alta y más pesada. Aquí ya esas camionetas existen, pero yo diría que en el caso de Costa Rica y de la mayoría de países de América Latina, el porcentaje de esas camionetas tan grandes, tan altas que hay, no es tan alto como en Estados Unidos. Entonces, bueno, aquí ya se exige eso porque allá son muy usuales. Aquí hay, pero son menos típicas en Costa Rica y América Latina. Así que yo diría que un sistema de contención que fue ensayado con el reporte 350 todavía sería válido para ser instalado en Costa Rica. Y de hecho todavía se permite. Los niveles de contención, esos son más o menos las condiciones y tipos de vehículos que se ensayan en cada uno de ellos. Aquí están las dos normativas, bueno, el reporte 350, no, perdón, MASH y N1317 en orden. Entonces, por ejemplo, una barrera TL1 se ensaya con un vehículo liviano, chiquitito, de 700 kilos, ni siquiera llega a 1 tonelada, ángulos de 20 grados con 50 kilómetros por hora, y nada más, es el vehículo más grande que se ensaya. N1, que son barreras que se consideran como temporales en Europa, casi no se especifican ya para uso regular. Para zonas de trabajo se podría usar una N1. Es un vehículo, un sedán de 1,5 toneladas, 80 kilómetros por hora en un ángulo de 20 grados. N2 ya son barreras permanentes de bajo nivel de contención, 1,500 kilos, 20 grados, pero a 110 kilómetros por hora. Y ahí van, ¿verdad? Por ejemplo, que es vamos a ver, este de acá, una barrera H2, que eso es definición de nivel europeo, ¿verdad? Norma europea, se ensaya con un autobús. Es un autobús de 13 toneladas, 70 kilómetros por hora en un ángulo de 20 grados. Autobuses no hay ensayados, les decía, en la norma de Estados Unidos. Por ejemplo, una barrera TL4 se ensaya con un camión de 8 toneladas, 80 kilómetros por hora en un ángulo de 15 grados. ¿Verdad? Y el nivel de energía, que es lo que está aquí, la energía cinética, es bastante distinta, ¿no? No le llega, digamos, a lo que es un H2. De hecho, un TL3 o un TL4, que tienen un nivel de energía pues, prácticamente la misma, se asemeja más a un nivel de contención H1, ¿no? Bueno, y así sucesivamente, ¿verdad? Ya luego ya niveles de contención TL5, TL6, por ejemplo, ya estamos hablando de camiones de 36 toneladas, 80 kilómetros por hora, ángulos de 15 grados, ¿no? Y en fin, así son las distintas niveles de contención. La revisión de este tipo de vehículos y estas energías se hizo cuando se hizo el ejercicio para establecer qué nivel de contención para cada condición, y lo que se hizo fue tratar, bueno, este es el ejercicio que se hizo en el caso de Colombia, y luego esto, como les digo, lo trasladamos a la nueva versión del manual de Costa Rica. Entonces, esos niveles de energía se trataron más o menos de homogenizar y entonces definir niveles de contención muy bajos, medios, poder europea, 350 y más, y entonces se definieron estos niveles de contención. En el caso de Colombia, bajo, medio alto, muy alto,
y cuáles serían los niveles de contención de cada normativa para esas condiciones. Luego esto ya se traduce a riesgo, velocidad y tipo de vehículo. Vamos a seguir aquí. Okay. El tipo de rigidez. Hay estos parámetros que se miden. La W, esto es definición de la norma europea. En el caso de la norma de Estados Unidos, no existe la definición propiamente de estas variables. En la norma europea lo que sí se reportan los informes son las deformaciones que sufrió el sistema, pero en el caso europeo sí se habla de la anchura de trabajo y la deformación dinámica, y no lo tengo aquí en esta imagen, pero ya les explico qué es la intrusión del vehículo. Entonces, deformación dinámica es la deformación que se mide de la cara frontal de la barrera antes del choque y esa misma cara frontal de la barrera después del choque. Es lo que se deformó, el desplazamiento que tuvo. Eso es deformación dinámica. La anchura de trabajo es la deformación de la cara, o más bien el ancho de todo el espacio que es barrido por la barrera. Entonces, valga la redundancia, que es recorrido por la barrera, perdón. Se mide de la cara frontal de la barrera antes del choque y el elemento interno, la cara más interna de la barrera, podría ser si tengo separador o el poste, etcétera, que queda, digamos, a determinada altura después del choque. Todo el espacio, la parte más interna de la barrera y todo el espacio que recorre. ¿Para qué sirve la deformación dinámica? Para definir, en el caso de que mi barrera lo que esté tratando de proteger sea un desnivel, caer a un precipicio. ¿Verdad? Porque entonces el vehículo, cuando choca, siempre debe estar más o menos en una zona plana. Si aquí ya esto fuera un desnivel, por ejemplo, después de la barrera, esto ya fuera una caída, el vehículo choca, la barrera se deforma y el carro puede volcar y igual caerse al precipicio. La anchura de trabajo, ¿para qué sirve? Para proteger elementos contra los cuales se puede chocar, un poste, un árbol, etc. Entonces la barrera se va a tener que colocar separado de ese poste para que no ocurra como la foto que vimos hace un rato, que la barrera se deforma y finalmente choca contra el poste, contra el pilar del puente, etc. Entonces, esta anchura de trabajo sirve para la instalación horizontal en esas condiciones. El otro parámetro que no está dibujado aquí, pero tiene que ver con esto, bueno, es este VI, es la intrusión del vehículo. Es sobre todo en sistemas rígidos, donde el sistema, por ejemplo, una barrera de concreto, sufre poca o ninguna desplazamiento lateral, deformación lateral, pero el camión, cuando colisiona con esa barrera, se vuelca, ¿no? Y entonces el cajón o la cabina o parte del vehículo tiene un giro, un cabeceo, y entonces eso también se mide, esta intrusión del vehículo, este VI. Eso es importante porque lo mismo, si aquí tengo una pared, un elemento rígido, algo, un puente peatonal, por ejemplo, o cualquier estructura, yo necesito colocar esta barrera de tal manera que considerando ese giro, el vehículo no vaya a invadir la parte de arriba del autobús o del camión y vaya a chocar contra un elemento que esté aquí. Entonces, todos estos parámetros los tengo que conocer del sistema para saber cómo instalo la barrera en el sitio, ¿verdad? Estas anchuras de trabajo, en el caso de la norma europea, se definen como W1, W2, W3, W4, W5, W6. Eso es un parámetro de comportamiento. Entonces, el sistema, te van a vender el sistema y el brochure va a decir, este es una barrera de nivel de contención N2 con una anchura de trabajo W3. Entonces, estas anchuras de trabajo ya vimos que son, ¿verdad? Todo ese recorrido que hace la barrera
lateral, desde aquí al frente hasta la parte de atrás, después del choque, tiene límites, ¿verdad? Entonces un W1 es cualquier sistema que se deforma hasta 0.6 metros. Puede ser menos. Y entonces el fabricante te puede decir cuál es la deformación ya precisa de ese sistema. Pero hasta 0.6 metros, 0.8, 1, 1.3, según este diagrama. ¿Okay? Esos son parámetros de comportamiento, nivel de contención, anchura de trabajo, deformación dinámica, intrusión del vehículo. Y luego, también, vamos a pasar esto, eso lo pueden ver en el manual con mayor detalle, está la severidad, como les decía. Es distinto como eso se reporta en el caso de la norma de Estados Unidos y la europea. En el caso de la norma de Estados Unidos, lo que se reporta, aunque no necesariamente es obligatorio, son las velocidades de impacto y las desaceleraciones, y hay unos criterios para decir si fue satisfactorio o no, que tienen que ver con estos parámetros de aquí. Eso tiene que ver con, por ejemplo, en el caso de la norma de Estados Unidos, supone que después del choque, la cabeza del ocupante, o sea, él va sin cinturón y entonces la cabeza del ocupante, la persona se va a ir hacia adelante y va a chocar contra ya sea el parabrisas o el dash del vehículo a cierta velocidad. Entonces, esas velocidades de impacto tienen que ser preferiblemente menores a 33 kilómetros por hora, ¿verdad? Ahí tiene como dos rangos, o 43 o 33. Pero esto no necesariamente impide que el sistema se apruebe. Y luego también la desaceleración, porque después de que choca, impacta, ustedes saben que internamente el cerebro se sigue moviendo y todos los órganos internos se siguen moviendo y van a chocar contra el cráneo, contra las costillas, etc. Entonces, lo que mide la severidad de los órganos internos son las desaceleraciones. Entonces, tienen que ser de menos de 20 G en los 10 milisegundos. Entonces, todo eso se mide con los equipamientos que van dentro del vehículo. En el caso de la norma europea, estos parámetros de velocidades y desaceleraciones se transforman en dos indicadores. La velocidad teórica de la cabeza es esa, ¿verdad? Que va a chocar contra el dash, que es el THIV, y el ASI, que esta es una combinación de aceleraciones en los tres ejes. Entonces, esta está asociada, como digo, está asociada con el golpe de la cabeza y estas aceleraciones con el golpe de los órganos internos del cuerpo, cerebro, hígado, pulmones, corazón, etc. Entonces, según el valor del ASI, los sistemas se clasifican en 3 niveles de severidad. El nivel A es la barrera más segura porque esos parámetros son mucho más favorables para el cuerpo humano. Entonces, cuando el ASI es menos de 1. B, cuando el ASI está entre 1 y 1.4. C, cuando está entre 1.4 y 1.9. Cuando yo voy pasando de A, B y C, la gravedad que puede sufrir la persona ante el choque con la barrera es cada vez mayor. Ya si el ASI supera 1.9, pues la barrera ya no sería segura. Y en todos los casos, la velocidad teórica de la cabeza tiene que ser menor de 33 kilómetros por hora, que fíjense que coincide con este criterio más rígido que tiene la norma de Estados Unidos. Sin embargo, en el caso de Estados Unidos, todavía 43 kilómetros por hora es aceptable, ¿no? En el caso de Europa no, tiene que ser 33. Por eso, este es otro parámetro importante en el caso de comparar sistemas, no solo el nivel de contención, las deformaciones laterales, la intrusión del vehículo, sino también conocer esta categorización del nivel de severidad o los parámetros de velocidad y desaceleraciones
en el caso de la norma de Estados Unidos, para garantizar que el sistema sea seguro. Ok, ¿alguna duda? Ok, no hay dudas. Bueno, vamos a parar aquí. Ya me falta un cachito nada más del procedimiento de análisis y diseño de los sistemas, pero con esto que no necesitaba que lo viéramos hoy, de alguna manera ya conocemos todos los parámetros de comportamiento de las barreras que nos permiten poder elegir el más adecuado. Ya vimos el procedimiento para el nivel de contención, la anchura de trabajo, la deformación dinámica y eso, como vieron, tiene que ver con la deformación lateral y eso lo que nos va a permitir es determinar cómo es que esa barrera se tiene que ubicar lateralmente con respecto a la línea de borde de la vía a donde voy a colocar la barrera. Y en función de esa línea de borde y los obstáculos o condiciones que tengo al lado de la carretera. No es poner cualquier barrera por ponerla, ¿verdad? Sino que tengo que ver todos estos elementos para determinar qué sistema sí funciona en ese sitio y cuál no. Estas cosas, nada más para comentar y ya cerrar el día de hoy, fueron muy importantes bueno, para los compañeros de Costa Rica que conocieron el caso en la instalación de unas barreras que había que diseñar para un puente peatonal que se iba a instalar allá en Pocosí, porque las barreras estaban protegiendo el puente peatonal, entonces era súper estricto, los espacios eran súper reducidos y había que revisar todo este tema de deformaciones y deformación dinámica para que en caso de que chocara un camión no pegara contra el puente peatonal. Tengo un caso muy particular en España, creo, bueno, en Europa, no me acuerdo si fue en España, de unas barreras, unos pretiles, era en ese caso, pretiles de puente que se estaban instalando en un puente atirantado. Pues resulta que ahí era súper grave que si un camión chocaba contra el pretil, girara, se deformara y chocara contra los cables del puente, ¿verdad? Podría traerse el puente completo, sería un accidente súper grave. Y ahí, según entiendo, se tuvo que diseñar un pretil especial, hicieron una investigación así como flash, rapidísimo, hicieron incluso con modelaciones con elemento finito y todo, y rediseñaron un pretil para garantizar que la deformación lateral no permitiera esa colisión contra los tensores del puente atirantado, ¿verdad? Entonces, esto es realmente importante, no es nada más poner lo que sea ahí para que, no sé, no estamos, decíamos, deteniendo para que las vacas no se pasen de cerca, o sea, esta es una cosa que muy riesgosa, implica la seguridad de gente, la vida y también de inversiones de infraestructura. Listo, entonces, bueno, muchas gracias por la atención. Disculpen que me pasé del tiempo, pero es que me gusta tratar de explicar todo lo mejor que se puede, darles el mejor material posible para ustedes. ¿Algún comentario, pregunta ya de último momento? ¿No? Bueno, si no hay más, entonces, bueno, les deseo buenas noches a todos. Mañana les tengo los resultados y finiquitado el enunciado del segundo examen, ¿okay? Que cubriría, pues obviamente, hasta este tipo de análisis que hemos visto hasta aquí, no el diseño completo de los sistemas. Y si Dios lo permite, nos veríamos la próxima clase. Buenas noches. Buenas noches.